Muy buenos días a todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama. Qué gusto y qué bendición, qué privilegio el hecho que podamos compartir con ustedes en esta mañana a través de este canal de las redes sociales, esperando pues que una vez más Dios añada a sus vidas fe y esperanza. Hoy estaremos compartiendo una porción de la Escritura y Dios permita pues traiga la palabra apropiada para que cada uno de nosotros podamos ser alimentados a través de ella, a través de este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Para ello estaremos tocando pues Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1, y la palabra del Señor nos dice así: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Cuando nosotros leemos esta porción de la Escritura, podemos identificar dos generaciones, la generación de Elí y la generación de Samuel. Y esas dos generaciones también están representadas en cada uno de nuestros días. Nosotros hoy estamos viendo cómo suceden las cosas tan violentamente, tan rápidamente, cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos están sucediendo hoy a lo largo de todo el mundo. Y como padres de familia, como pastores y líderes de una congregación, tenemos una gran responsabilidad de velar por cada una de estas personas que Dios nos ha confiado, de revelar a Cristo y de mostrarles a cada uno de ellos el camino de salvación. Cuando leemos la palabra nos damos cuenta de una generación que hizo cosas que deshonraban a Dios. Esta generación de Elí se caracterizó, número uno, por ser una generación corrompida por el pecado. La palabra del Señor nos dice en Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12, nos dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En pocas palabras, ellos formaban parte del liderazgo espiritual de la nación y estaban cometiendo cosas que eran desagradables delante de Dios. Su padre estaba escuchando lo que sus hijos estaban cometiendo, dice la palabra que no los estorbaba. Otra de las cosas que podemos darnos cuenta es que este liderazgo era un liderazgo negligente y falto de autoridad. Y mira, mis amados hermanos, cuánta falta hace la autoridad en el hogar. Cuánta falta hace la autoridad hoy en la iglesia. Por la falta de autoridad no se corrigen los pecados. Por la falta de autoridad se cometen cosas vergonzosas. Elí tenía conocimiento de las cosas que hacían sus hijos a la puerta del templo y dice la palabra que no los corregía. Y Dios trajo una palabra de juicio, no solamente para la casa del profeta Elí, sino también para las futuras generaciones. La Biblia nos dice en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13, nos dice: y le mostraré que yo juzgaré, es Dios hablándole a ellos, dice: yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, que Elí sabía, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los estorba, él no los corrige. Mis amados hermanos, nosotros no podemos dejar estas cosas como algo que no tiene importancia. Nosotros tenemos que corregir el pecado dentro de nuestra familia. Y algo más que nos dice la palabra dice que no tenían conocimiento de Jehová. Y esto es algo importantísimo para nosotros hoy, porque si nosotros queremos orientar, aconsejar, edificar la vida de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, nosotros somos lo primero que necesitamos: conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios. Cuando hay ausencia de la palabra de Dios, mis amados hermanos, se cometen pecados con tanta liviandad, con tanta ligereza. La gente, mis amados hermanos, comienza a menospreciar las cosas santas. La gente comienza a vivir cada quien como mejor le parece. Pero la Biblia nos dice, mis amados hermanos, en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 17, nos dice que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era como que se estuvieran tomando el dinero de la iglesia, se estuvieran robando las ofrendas de la congregación. Eso Dios lo llamó iniquidad y trajo un juicio para esa generación. Mis amados hermanos, nosotros no podemos consentir el pecado de nuestros hijos. Si nosotros sabemos que nuestros hijos están pecando, nosotros no podemos ser alcahueta, no podemos encubrir ese pecado.
La Biblia nos dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Si nosotros somos padres de familia, necesitamos corregir, mis amados hermanos, toda práctica de pecado en nuestra casa. La mujer no consiente el pecado de su esposo y el esposo no tenga la vista gorda por el pecado de su mujer. Necesitamos corregir y señalar el pecado para que la misericordia de Dios nos alcance. Otra de las cosas que vemos en esta generación de Elí es que era una generación, mis amados hermanos, donde escaseaba la palabra de Dios. Y es algo importantísimo para nosotros porque la palabra de Dios trae formación, trae crecimiento. La palabra de Dios forma el carácter en la vida del ser humano. Cuando no hay palabra de Dios en el hogar, mis amados hermanos, la gente vive de manera superficial. La gente definitivamente no experimenta las profundidades de Dios para su vida. La Biblia nos dice que el cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. La Biblia todavía sigue siendo la instrucción más confiable para la vida de todo ser humano. Y nosotros, mis amados hermanos, no podemos ser indiferentes en este tiempo. Tenemos que tomar el consejo de Dios para nuestra vida. Otra de las cosas que podemos ver como una característica de esta generación de Elí es que era una generación donde no había visión. La Biblia nos dice en 1 Samuel capítulo 4 versículo 15, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Quizás nosotros podemos especular de que Elí tenía un problema en sus ojos, de que de repente tenía catarata, tenía glaucoma, pero más allá de todo eso, tenía un grave problema, tenía una ceguera espiritual. Y cuando nosotros queremos tener una buena visión de parte de Dios, eso no lo conseguimos nosotros en un abasto, en una bodega, sino en nuestra intimidad con Él, en el lugar secreto. Es allí donde nosotros podemos tener una visión clara acerca de lo que Dios quiere para nuestra vida. Nosotros podemos leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, versículo 7, donde hace referencia precisamente de Moisés, nos dice que era Moisés de 120 años, y dice la palabra que cuando él murió sus ojos no se oscurecieron ni perdió su vigor. Oye, si Moisés teniendo 120 años mantuvo sus ojos abiertos hasta el día de su muerte, ¿cuánto más nosotros podemos tener los ojos bien abiertos para poder estar al frente de las cosas que Dios nos ha confiado? Mis amados hermanos, podemos encontrar personajes en la Biblia como Caleb, que tenía 85 años y estaba claro de la visión que Dios le había dado para su vida. Él sabía hacia dónde tenía que dirigirse y sabía lo que él tenía por conquistar. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que alcanzar una gran visión de parte de Dios en el lugar de nuestra intimidad con Él. Otra de las características que podemos ver de esta generación de Elí es que era una generación estática y conformista. Era una generación, mis amados hermanos, que no tenía discernimiento espiritual. Cuando nosotros podemos darnos cuenta, en 1 Samuel capítulo 1, versículo 13 al 15 dice la palabra, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió a Elí, le respondió diciendo, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esta mujer se encontraba en el templo con amargura en su alma, estaba quebrantada en su alma, y el sacerdote, quien tenía pues conocimiento de Dios, debería de tener discernimiento de estas cosas espirituales. Él tuvo que haberse dado cuenta de lo que esta mujer estaba haciendo delante de la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios no sepa cuando una persona estaba hablando con Dios? Mis amados hermanos, y muchas veces nosotros entre tantas ocupaciones, y me pongo yo delante de tantas ocupaciones y tantos quehaceres, muchas veces descuidamos nuestra comunión con Dios y le damos un tratamiento carnal a cosas espirituales.
Usted que está escuchando este mensaje, usted tiene que apartar tiempo para la intimidad con Dios. Yo debo decirte que a veces nos distraemos con tantas cosas que estamos viendo hoy alrededor del mundo, que nuestra comunión con Dios es tan escasa, que muchas veces se suscitan cosas espirituales y queremos atenderlo de manera carnal. Queremos darle un remedio de la farmacia a un asunto que requiere oración y clamor de Dios. Mis amados hermanos, es tiempo que podamos abrir nuestros ojos y que podamos alcanzar en Dios el discernimiento para darnos cuenta de lo que está realmente aconteciendo. Otra de las cosas que podemos darnos cuenta acerca de esta generación era que era una generación cómoda y conformista. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 4, versículo 12 y 13, nos dice: y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. El pueblo se encontraba en la guerra. El pueblo de Israel se encontraba en el frente de batalla contra los filisteos, mas sin embargo el sacerdote Elí se encontraba en su casa sentado en una silla temblando o lleno de miedo. Mis amados hermanos, no es tiempo para llenarnos de miedo y mucho menos para estar sentado. La postura de Elí como sacerdote no era permanecer sentado, necesitaba estar de rodillas delante de la presencia de Dios, clamando, intercediendo por cada uno de sus hijos espirituales, por el pueblo, por su familia, por cada una de las cosas que estaban afectando su nación. Es necesario que nosotros en este tiempo soltemos un poco la silla y que nos pongamos de rodilla a clamar por nuestra nación, por las necesidades de nuestro pueblo, por nuestra familia. Mis amados hermanos, a veces estamos tan cómodos en nuestros hogares. Tengo que reconocer que nos encontramos en casa prácticamente obligados. Por causa de la voluntad de Dios nos encontramos en casa. Si no fuera así, ya estuviéramos en la calle haciendo cualquier cantidad de cosas. Pero Dios ha permitido que estemos en casa, pero no precisamente para que ocupemos las sillas de nuestras mesas todo el tiempo, sino para que apartemos tiempo en lugar de la oración, para que podamos clamar a Dios, orar e interceder, para que algo se produzca en los aires, para que se produzca un gran acontecimiento espiritual que traiga sanidad, bendición y liberación para cada una de nuestras vidas. Mis amados hermanos, cuando una nación vive de espaldas a Dios, cuando una nación se voltea de espaldas a Dios y vive una vida de pecado, cuando escasea la palabra de Dios, cuando cada quien hace lo que le da la gana, cuando la gente definitivamente no tiene una visión clara acerca de lo que realmente Dios quiere para su vida, cuando la gente definitivamente está ciega espiritualmente, vive una vida que desagrada a Dios, y esto atrae el Icabod de Dios para nuestra vida. ¿Sabe lo que significa eso? Que la misma presencia de Dios se aparta de su pueblo, se aparta de nosotros. Mis amados hermanos, en esta nación, una nación bendecida por Dios por tantas razones que pudiéramos hoy argumentar, sin embargo nuestra nación padece de tantas cosas que estamos viendo. Pudiéramos nosotros decir lo mismo, Icabod en Venezuela, pero nosotros podemos revertir esa situación. Nosotros podemos hacer que la presencia de Dios venga y nos visite una vez más, trayendo una conmoción espiritual en medio de cada habitante de esta tierra, de manera que nosotros podamos hacer como hizo Ana. La postura de Ana a mí me llama mucho la atención, porque Ana era una mujer que estaba humillada, una mujer quebrantada delante de la presencia de Dios. Pero esa mujer, en el lugar de la oración, en el lugar de la búsqueda de Dios, parió una nueva generación conforme al corazón de Dios. Parió una generación, y no solamente para ella, sino para ponerla al servicio de su nación. Ana sabía la condición en la cual se encontraba su pueblo, y ella sabía la necesidad espiritual de su nación, y ella dijo: ese hijo no lo quiero solamente para mí,
lo pongo al servicio de la nación, lo pongo al servicio de las cosas de Dios. Ana sabía, mis amados hermanos, que si nosotros clamamos a Dios, Dios puede levantar una generación que cambie el rumbo de nuestra vida. En esta mañana yo quiero animarte a que no desistamos en la oración, a que podamos clamar a Dios todos los días de nuestra vida para que Dios inquiete el corazón de esta generación que se está levantando en este tiempo, para que pueda rendir sus vidas al Señor y que juntos podamos cambiar el futuro de Venezuela, el futuro de nuestra nación a causa de lo que Dios ha impartido en cada una de nuestras vidas. Bendito y amado Dios, te doy gracias en esta mañana por esta tu palabra. Te pido, Señor, que añada a la vida de cada uno de mis hermanos fe y esperanza. Que cada uno de nosotros podamos asumir la responsabilidad, Señor, que nos compete como padres de familia. En mi caso, como pastor, como líder de una congregación, que podamos, oh Dios, traer la palabra apropiada y oportuna a tiempo y fuera de tiempo, Señor, a cada uno de ellos, para que sus vidas sean formadas, sean instruidas, edificadas en el temor de tu palabra, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Quita, Señor, toda insensibilidad en el corazón humano. Padre, permite, oh Dios, que el pecado sea identificado y corregido de manera oportuna, para que venga, Señor, tiempos de refrigerio por tu gracia, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por este tiempo que hemos compartido a la iglesia, a cada uno de nuestros hermanos. Te pido que bendigas cada uno de sus hogares, que este tiempo que esté delante de ellos, Señor, sea un tiempo donde ellos puedan ver la gloria de Dios, que ellos puedan ver una visitación fuerte de la presencia de Dios sobre sus vidas. Te doy muchas gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y Dios me los